use notice. This video contains copyrighted material, the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. I am making such material available in an effort to advance understanding of religious issues, and fair use of any such copyrighted material as provided for in Section 107 of the U.S. Copyright Law. In accordance with Title 17, U.S.C. Section 107. The material in this video is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. Queridos amigos, testigos de Jehová y público general que ven mis videos de Fuerza La Vasoriana, un saludo muy afectuoso a todos ustedes de mi parte nuevamente. Siempre es un gusto para mí hacer estos videos para poder hacer meditar principalmente a los testigos de Jehová sobre su organización religiosa a la cual están estrechamente vinculados y creen ciegamente en ella como la única religión verdadera. Creen que es la organización de Jehová en la tierra, la única que enseña la verdad de la Biblia. La verdad es que las demás religiones de la Biblia no enseñan, que no se apegan a las enseñanzas de la Biblia, que la única organización que se apega a la verdad al pie de la letra conforme enseña la Biblia son los testigos de Jehová. Una cosa es decirla y otra cosa es poder probarla. La UASTA publicó una atalaya de fecha 1 de diciembre de 1991. En la página 7 publicó un comentario que vale la pena que yo lo lea para todos ustedes, porque tiene que ver con la idea de cómo escoger la religión correcta. La Watchtower trató de responder las inquietudes de muchas personas, de muchos estudiantes de la Biblia o muchos que están interesados en conocer a los testigos de Jehová. La Watchtower publicó este artículo dirigidos a la gente del mundo, a los que estudian la revista La Atalaya, a la gente interesada en la sociedad Watchtower, de cómo pueden hacer ellos para escoger la religión correcta. En esta atalaya del 1 de diciembre de 1991, en la página 7, la Watchtower dijo como sigue, bajo el subtítulo "Cómo escoger la religión correcta", dijo lo siguiente. Vamos a mostrarlo acá en pantalla para que ustedes sepan lo que la Watchtower dijo. Mejor lo vean ustedes directamente de la revista Atalaya. Dice: ¿cómo escoger la religión correcta? ¿Qué guía podemos tener para seleccionar la religión correcta? La Enciclopedia Universalis tiene razón cuando recalca la importancia de la verdad. La religión que enseña mentiras no puede ser la verdadera. Y repito esto nuevamente. La religión que enseña mentiras no puede ser la verdadera. El mayor profeta que ha tenido, el mayor profeta que ha habido en la tierra declaró: Dios es un espíritu y los que lo adoran tienen que adorarlo con espíritu y con verdad. Juan 4:24. Ese profeta fue Jesucristo, quien también dijo: cuídense de esos mentirosos que pretenden hablar de parte de Dios, como que si estos grupos religiosos que pretenden hablar en nombre de Dios, se está refiriendo a estas organizaciones terrenales que dicen que son el canal de comunicación de Jehová Dios a través de su Hijo Jesucristo. Ellos publican alimento a su debido tiempo que viene de Jehová Dios por medio de su Hijo Jesucristo, y que Jesús le entrega ese alimento de Jehová a su esclavo fiel y discreto, como decía la Watchtower. Eso lo saben ustedes, amigos de Jehová y estudiantes de la Biblia, que están estudiando con el de Jehová. La Watchtower después alega que ellos
publican los alimentos que Jesús les da en forma oportuna, como su canal de comunicación, el esclavo fiel y querido. Ese grupo de ungidos que forman el cuerpo gobernante, se supone que ellos reciben al debido tiempo ese alimento de Jesucristo que viene a la vez de su Padre Jehová. Entonces, la Watchtower nos dice acá, que dijo muy claramente que Jesús, ese profeta, fue Jesucristo, quien también dijo: cuídense de esos mentirosos que pretenden hablar de parte de Dios. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Ustedes los pueden reconocer por sus acciones. Así, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Y esto tiene que ver qué clase de fruto da la Watchtower como alimento espiritual. Si ese fruto que sale de ese árbol bueno es un fruto que es bueno para la salud, o es un fruto malo que es dañino para la salud como alimento espiritual. Si la Watchtower es un árbol bueno, su fruto como alimento espiritual debe ser bueno. Si no es bueno el fruto, es decir, el alimento es malo, dañino, quiere decir que ese árbol malo da fruto malo. Eso lo dijo Jesús en Mateo 7, 15 al 17. Al ver el fruto malo que han producido las grandes religiones del mundo y hasta las sectas, dice, supongo que también incluye esto los testigos de Jehová y otros grupos religiosos que han surgido, muchas personas sinceras las ven a todas como árboles malos, algo que sencillamente no es suficientemente bueno. Pero ¿cómo pueden esas personas encontrar la religión verdadera? Y la Watchtower pues comienza a esgrimir las razones que ellos enumeran para poder distinguir cuál es la religión correcta, y entre ellas la Watchtower pone una serie de ítems que hay que analizar para poder identificar la religión verdadera. Entre ellas, si sus enseñanzas se apegan a la Biblia, o si existe el amor verdadero entre los miembros de esa religión, si hacen mención del nombre de Jehová o no, lo van a conocer o no, y en fin, una serie de puntos que sirven como sustento para la Watchtower, para ella escribir que es la única religión verdadera que da fruto bueno, que no está involucrada dentro de esos centenares de miles de religiones que dan fruto malo, inclusive hasta las sectas y otros grupos religiosos que han surgido, que son frutos que son árboles que dan frutos malos, menos los testigos de Jehová. Entonces, queridos amigos, habiendo leído esta revista, La Atalaya, del 1 de diciembre de 1991, página 7, que les acabo de mostrar, la Watchtower dice pues que para escoger la religión correcta hay que observar si esa religión recalca la importancia de enseñar la verdad de la Biblia. Porque la religión que enseña mentiras no puede ser la verdadera, y se lo está diciendo la misma Watchtower, que la religión que usted detecta que está enseñando mentiras, ya descartarla, porque no puede ser la religión verdadera, y lo dice claramente acá en el primer párrafo que le acabo de leer bajo el subtítulo "Cómo escoger la religión correcta", que es importante observar si esa religión está enseñando la verdad o no, y si enseña mentiras, inmediatamente descartarla, porque esa no puede ser la verdadera. Entonces, la Watchtower, obviamente, cuando publica este artículo, ella está segura que ella es la única que enseña la verdad, que nunca ha engañado y que se pega al pie de la letra, palabra por palabra, lo que enseña la Biblia, y eso es lo que ella enseña como la verdad a sus miembros, cosa que no hacen las demás religiones falsas de la cristiandad. Pero una cosa es decirla, y otra cosa es poder probar ser la religión verdadera. Veamos pues
¿Cuáles son los registros históricos de la sociedad Watchtower? Si ella realmente ha enseñado la verdad, si es realmente religión verdadera. Como término mentiras está en plural, porque dice que la religión que enseña mentiras no puede ser la verdadera, voy a dar dos ejemplos para que se vea un plural, porque si muestro una sola mentira, pues no concuerdo con lo que dice la Atalaya, que dice que la religión que enseña mentiras en singular, en plural, mentiras, no puede ser verdadera. Entonces, para hacerlo también en plural, voy a dar dos ejemplos. Vamos a revisar cuál ha sido el registro histórico, amigos testigos de la Watchtower, de unos cuantos ejemplos muy sencillos. Vamos a sacar, miren, decenas de mentiras de la Watchtower, decenas, que es la más mentirosa de todas, pero para no hacer largo este video, voy a mostrar solamente dos ejemplos. Una tiene que ver con la enseñanza que la Watchtower creía que la gran tribulación había empezado en 1914. Y la pregunta es, ¿cuándo empezó a enseñar la sociedad Watchtower que la gran tribulación empezó en 1914? Bueno, fue el juez Rutherford, nada menos que él, cuando estaba presente en la Watchtower, se le ocurrió en 1925. Estamos hablando de 7 años después de 1918, en que terminó la Primera Guerra Mundial. 7 años después, a él se le ocurre decir que la gran tribulación empezó en 1914 con la Primera Guerra Mundial. Recién se dio cuenta. Y para ello publicó una atalaya de fecha 1 de mayo de 1925 bajo el título Por causa de los escogidos. Que quiero mostrar en pantalla. Vamos a ver esta atalaya. Vamos a remontarnos al pasado para probar lo que yo estoy diciendo. Y a la vez, con este accionar, estoy viendo el registro histórico de la Watchtower, remontándonos directamente a la revista, qué es lo que decía la Watchtower con respecto a la gran tribulación y cuándo había comenzado. Veámoslo pues. En la revista La Atalaya, que vemos en pantalla, de fecha mayo 1 de 1925, bajo el título For the Elect's Sake, por causa de los escogidos, traducción en español, For the Elect's Sake, en la página 134, la Watchtower dijo lo siguiente, queridos amigos. Y en el párrafo 50 se lee como sigue. Nuestro argumento es que el tiempo de la tribulación, que realmente comenzó en 1914, se detuvo por un tiempo, que fue un periodo de relativa paz. Y así que el Señor detuvo el problema y, por lo tanto, lo acortó, y esto para un propósito específico. Bueno, como hemos visto, esta tarea original de 1925 bajo el título Por causa de los escogidos, For the Elected Sake, algo así que se titula, lo hemos visto, by cause of the elected sake, por causa de los elegidos. La Watchtower pues dijo pues que evidentemente la gran tribulación o el tiempo de tribulación comenzó en 1914, cuando empezó la Primera Guerra Mundial. El señor Rutherford en 1925 dijo eso, diciendo que en este momento, en 1925, estamos viviendo la gran tribulación, y que esta se había interrumpido en 1918
cuando terminó la Primera Guerra Mundial, y que esto iba a enganchar con la segunda parte de la Gran Tribulación que iba a llegar consigo el Armagedón, y que Dios lo había interrumpido en el medio, en 1918, en el medio, para dar oportunidad a que los escogidos que estaban por los confines de la tierra se reunieran y pudieran hacer la labor de salvar a la mayor gente posible antes que se culminara con el Armagedón. Obviamente, cuando pasaron casi 20 años o 21 años después de 1918, el mundo vivió una relativa paz y se suponía que estaba viviéndose todavía la Gran Tribulación y que se había culminado la primera etapa en 1918 de esa Gran Tribulación, y se estaba viviendo un periodo de acortamiento de los días con el único fin de un periodo de tregua, de paz, para, como dije, para dar libertad a los ungidos que pudieran seguir predicando y salvar a la mayor gente posible antes que se enganchara esa Gran Tribulación con la segunda parte, para que empezara el Armagedón, con el Armagedón. Es decir, que la Gran Tribulación empezó en 1914, pero se cortó en 1918 cuando acabó la Primera Guerra Mundial. De ahí Dios está dando un periodo, un plazo de tiempo para que los ungidos pudieran poder culminar su obra de predicación para salvar a la mayor cantidad posible de personas, con esta separación de las ovejas y las cabras en 1918 y 1919, que los ungidos escogidos en 1919 tenían que hacer esa labor de predicar la buena nueva a las naciones para que se enganchara la segunda parte de la Gran Tribulación con el Armagedón, que era la labor de ellos predicar, hacer conocer la buena nueva a las naciones, que se predicara por toda la tierra habitada y vendía el Armagedón, y que se tenía que enganchar. Pero cuando empezó la Segunda Guerra Mundial en 1939, es decir, 21 años después de 1918, se pensó que ese ya era el Armagedón, y Rutherford creía pues que ese era el enganche. Cuando empezó el ataque de Pearl Harbor en 1941 y Estados Unidos entra a la guerra. La Segunda Guerra Mundial empezó en 1939, pero Estados Unidos entró a la guerra en 1941, cuando los japoneses atacaron Pearl Harbor, y entonces Estados Unidos se involucró en la guerra y entró a la Segunda Guerra Mundial. Y desde entonces Rutherford pensaba que ya este es el enganche para el Armagedón, porque este va a ser una guerra terrible. Rutherford murió en 1942, y la guerra de Pearl Harbor, el ataque de Pearl Harbor fue en diciembre de 1941. Rutherford apenas solamente tuvo oportunidad de enterarse del ataque de Pearl Harbor, pensó que ya este era el enganche de la segunda parte que llevaría al Armagedón, de esa gran tribulación que se estaba viviendo. Y él quería pues que el fin del mundo estaba ya cerquísimo, y entonces él en el año 1940, cuando ya empezó la Segunda Guerra Mundial, en 1939, escribió su último libro que se llamó Hijos, donde él dio un discurso público a los jóvenes para presentar su último libro titulado Hijos, Children. Y en ese libro él dijo que este libro serviría como un gran instrumento para los jóvenes de Jehová por los pocos meses que faltaban para el Armagedón. Por eso se quería, pues, Rutherford quería que en 1941 iba a empezar el fin del mundo. En 1941 Estados Unidos, pues, en 1941, diciembre de 1941 fue el ataque de Pearl Harbor, y justamente Estados Unidos entra a la guerra. Y dijo Rutherford, ahí está, pocos meses que faltan para Armagedón, ya estamos en 1941 y nada que hacer, viene el fin del mundo. Pero Rutherford muere de cáncer en enero de 1942, el siguiente año, estaba muy enfermo y no pudo ver los resultados, que esto fue otra guerra más, que fue la Segunda Guerra Mundial, que terminó en 1945, estamos hablando, queridos amigos, más de 75 años atrás, o 75 años atrás, terminó la Segunda Guerra Mundial, hace 79 años, y también venía Armagedón. En el año de 1970, la Watchtower
tiene que reconocer, es decir, después de haber enseñado esto desde 1925 hasta 1970, fueron exactamente 45 años que se estuvo enseñando y creyendo que la Gran Tribulación ya había empezado con la Primera Guerra Mundial y se está viviendo el periodo pues de la Gran Tribulación, pero lo estaba haciendo pues un periodo de tiempo muy largo y era imposible que la Primera Guerra Mundial haya sido el inicio de la Gran Tribulación, porque el periodo que había pasado de paz en la tierra era 3 veces superior al periodo de la Primera Guerra, de los 4 años de la Primera Guerra Mundial. Habían pasado muchísimos años y entonces era absurdo. Y la Watchtower en 1970 tiene que reconocer que lo que se había publicado en 1925 era una mentira, pero no lo llama mentira, lo dice simplemente que no pudo ser la Gran Tribulación el año 1914 con la Primera Guerra Mundial, y tiene que reconocer que lo que se dijo en 1925 por el juez Radford, anunciando que en 1914 ahí empezó la Gran Tribulación, era una falsedad. Es decir, no digo que era falsedad, pero digo que no era pues el inicio de la Gran Tribulación. Pero la Watchtower decía en el 2015, perdón, en el 2013, cuando hizo los cambios de entendimiento con respecto al Estado firme y directo, tocó el asunto diciendo que por algunos años la sociedad Watchtower había enseñado que en 1914 había empezado la Gran Tribulación. Por algunos años. Pero no dice cuántos años. Algunos años, te da la impresión que fueran unos 3 años, 4 años. No, señores. Fueron décadas, desde 1925 hasta 1970, en que se descartó esta enseñanza después de haber enseñado como la verdad por 45 largos años. Es decir, desde 1925 hasta 1970, que se descartó esta enseñanza porque realmente era ridículo seguir afirmando después de 45 años que la Gran Tribulación había empezado en 1914, pues era ridículo. Entonces la Watchtower tiene que hacer ese cambio de entendimiento, pero veamos primero el orden de cosas. Vamos a ver primero la atalaya del 2013, donde la Watchtower reconoce que por algunos años la Watchtower enseñó que la Gran Tribulación había empezado en 1914 con la Primera Guerra Mundial. Veamos pues. En la revista de la Atalaya, edición de estudio del 15 de julio de 2013, en la página 3, párrafo 3, la Watchtower dijo lo siguiente: ¿cuándo comienza la Gran Tribulación? Durante algunos años pensamos que la Gran Tribulación había empezado en 1914 con la Primera Guerra Mundial. Bueno, queridos amigos, después de haber visto esta primera atalaya, la Watchtower reconoce que por algunos años la ciudad Watchtower había enseñado que la Primera Guerra Mundial fue el inicio de la Gran Tribulación. Ya vimos la talla de 1925 que se refiere a esta revista. Hemos visto en inglés que la Watchtower reconoce porque la Gran Tribulación había empezado en 1914. Habiendo leído esta revista de Atalaya de 2013, vamos a ver ahora la tarea de junio de 1970, cuando la Watchtower descarta la enseñanza. Porque no dice cuándo fue descartada, ni cuánto tiempo estuvo enseñando esa falsedad de la Watchtower. Dice por algunos años la Watchtower creyó que la Gran Tribulación había empezado en 1914. No fueron unos años, fueron 45 años. Fueron más de 4 décadas que enseñó eso. Los tíos que va predicaban de casa en casa a la gente que la Gran Tribulación empezó en 1914. Que se estaba viviendo un periodo de paz relativa, que Dios había interrumpido la primera parte de la Gran Tribulación en 1918 con la Primera Guerra Mundial, y que tenía que haber un periodo, digamos, de paz para dar oportunidad a que los ungidos, escogidos en 1919 pudieran hacer la labor de predicar en las naciones, hacer las salvaciones de ovejas y cabras, antes que se enganchara con el Armagedón. Y esa era la idea.
Pero la Aguas tuvo que reconocer pues, que era absurdo que la gran tribulación haya, en 1970 se dio cuenta que eso no podía ser cierto, era mucho tiempo que había pasado desde que en 1914 empezó la Primera Guerra Mundial, 1914, y empezó la gran tribulación en 1914, y nos encontrábamos pues en 1970. Es decir, era más de 51 años que había pasado de eso, 51 años de que había empezado la gran tribulación y no había el fin, no había el fin del mundo, y decir que algo anda mal acá, y la Watchtower tiene que reconocer que eso no fue cierto. Entonces veamos lo que dice esta atalaya de 1970 cuando explican de esto de la atalaya de 1925, cuando ahí se enseñó que la gran tribulación era en 1914, y luego continuamos cuando la WhatsApp reconoce en esa misma atalaya que pues la gran tribulación no pudo empezar en 1914, no pudo empezar, que es un suceso que está todavía para el futuro. Veamos pues esto porque me gusta demostrar lo que hablo, ¿no? Demostrar lo que hablo. Veamos pues. En la revista Atalaya del 15 de junio de 1970, páginas 371, párrafo 9, la sociedad Watchtower dijo como sigue. Allá en el año 1925, en el artículo principal del número de la Watchtower del 1 de mayo, intitulado Por causa de los escogidos, se sugirió que aquellos días de la tribulación grande fueron acortados en el medio. Se dio la explicación de que la tribulación grande había empezado en 1914 de la era cristiana. En esta misma revista Atalaya del 15 de junio de 1970, avanzando a la página 372, párrafo 13, la sociedad Watchtower comentó y concluyó como sigue. La tribulación grande antitípica no comenzó pues en 1914 de la era cristiana. Más bien, lo que aconteció sobre el antitipo moderno de Jerusalén en 1914 a 1918, que fue el periodo que duró la Primera Guerra Mundial hasta 1918, fue meramente principio de dolores de aflicción para ella y sus aliados políticos. La tribulación grande o la gran tribulación, como la cual no ocurrirá una de nuevo, todavía está en el futuro, porque significa la destrucción del imperio mundial, de la religión falsa, incluso la cristiandad, seguida por la guerra del gran día de Dios Todopoderoso, de Armagedón, contra los aliados políticos de la religión falsa babilónica. En esa tribulación grande, el sistema de cosas actual tiene que terminar en sus fases religiosa y política. Bueno, ya lo hemos visto, tras esa atalaya, la WhatsApp reconoce pues, que tiene que dar borrón y cuenta nueva, y que esto fue una enseñanza falsa pues, de la Watchtower. Afirmar que la gran tribulación había empezado en 1914, lo había enseñado por 45 largos años como una verdad, cuando resultó ser una falsedad, una mentira. Entonces, si esta es la religión verdadera que da frutos buenos, que se refiere a frutos, significa alimento espiritual como fruto, lo que la Watchtower produce en su escritura es su fruto, lo que publica es el fruto del árbol que es la Watchtower. El árbol de la Watchtower presume que es un árbol bueno, que tiene que tener alimentos que publica, que son su fruto, el fruto de la organización Watchtower, que supone que son alimentos de Dios, que son frutos buenos. Y la Watchtower estuvo predicando a las naciones por 45 largos años una falsedad, una mentira, que no fue un fruto bueno, sino un fruto malo que hizo daño y digestión a los que comieron este fruto, porque ellos creyeron y se llenaron de expectativas de que ya faltaba poco para Armagedón, que estaban yendo a la gran tribulación, que era una falsedad total. Entonces, ciñirnos a lo que dice la Watchtower, que para escoger la religión correcta tenemos que ver si esa religión se apega a la enseñanza de la Biblia y si realmente enseña la verdad, porque si la religión que enseña doctrinas religiosas son mentiras, no puede ser la religión correcta. Entonces la Watchtower, ya con este primer ejemplo, demostró que no era la religión verdadera, sino una religión falsa, que engañó no solamente, como dice la atalaya de 2013, que por algunos años los de Jehová creyeron que la gran tribulación había comenzado en 1914. No fueron algunos años, fueron décadas de mentira. Entonces yo me pregunto, si esta es la noción de Jehová, de Jehová, ¿qué está esperando Jehová Dios y Jesucristo?
para no corregir a los que dirigían directamente a la Watchtower, para que corrijan ese error, o a iluminarlos previamente antes de publicar una falsedad. ¿Por qué Jehová y Jesús dejarían que la organización verdadera de Jehová se desprestigiara de esta manera tan vil? Si esta es la relación de Jehová y que Jehová cuide y protege. Se supone que Jehová debió intervenir hace mucho tiempo para decir, oigan, no están viviendo ustedes en la gran tribulación, eso es una mentira. Y alguien me puede hacer creer que Jehová, Dios, que dirige esta organización, y Jesús, que le da alimento al esclavo, no haya tenido el conocimiento exacto a Jesús y le da un alimento a su tiempo como falso para decirle que la gran tribulación empezó con la Primera Guerra Mundial y se hizo por casi medio siglo, y Jehová y Jesús, bien gracias que sigan predicando esta mentira. No, Dios y Jehová no son mentirosos, porque la Biblia dice que en Salmo 31:5 dice que Jehová es un Dios de verdad, y Juan 14:6 dice que Jesús es el camino y la verdad, no es la mentira. Ambos son la verdad. Entonces quiere decir que si esta religión enseñó mentiras, no pudo haber estado avalada por un Dios que es la verdad y un Jesús que también es la verdad. Así de sencillo. Entonces, la Watchtower me está diciendo cómo escoger la religión correcta, y me dice, fíjate Franco, la religión que enseña mentiras no puede ser la verdadera. Con esto la Watchtower se puso la soga al cuello ella sola. Solita se puso la soga al cuello. Habiendo mostrado esta enseñanza falsa de la Watchtower, existen otras enseñanzas falsas de la Watchtower. Una tiene que ver con una atalaya que voy a mostrar a continuación, queridos amigos, que realmente es terrible. Lo vamos a leer, le voy a decir la fecha que es, y tiene que ver cómo la Watchtower trata el asunto de las falsas profecías de 1925 y 1975. Cómo la Watchtower no acepta su responsabilidad en estas dos fechas falsas del fin del mundo, y es muy sutil para decir las cosas para poder desligarse del problema o de la responsabilidad. La Watchtower ha enseñado muchas veces que uno no puede actuar, un cristiano verdadero no puede actuar cobardemente y desligarse de su responsabilidad cuando ha hecho algo malo y tratar de adjudicar la culpa a otros. Y eso es una cosa grave. Cuando una organización religiosa no acepta su responsabilidad en algo y le echa la culpa a otro, eso no es aceptable para Dios. Y al contrario, la Watchtower ha mencionado que ha habido casos en la Biblia en la cual ha castigado Dios muy duramente a aquellos que, habiendo cometido un pecado contra Dios, no aceptaron su responsabilidad y le echaron la culpa al otro. Ese es el caso típico de Adán y Eva. Cuando Adán comió del fruto prohibido, en vez de aceptar su culpa, Dios le pidió perdón por lo que había hecho. Dijo, yo cometí esta falla, Señor Dios, perdóname. Me dejé llevar por la serpiente, ¿no? Pedí perdón, sí, tienes razón, me siento mal por lo que hice. No, le echó la culpa a Dios de que le puso a Eva, la mujer que me diste me hizo comer del fruto. O sea, le echó culpa a Dios de que le puso una mujer inapropiada que lo indujo o lo condujo a comer del fruto prohibido, y él no aceptó su culpa. Y cuando le increpa a la mujer le echa la culpa a la serpiente. La serpiente que está ahí, en vez de reconocer ambos su culpa. Y Dios por eso los castigó, por no haber reconocido su culpa. Igual pasó con Saúl. Saúl tampoco tuvo el valor de reconocer su falta ante Dios. Y por eso fue castigado severamente por Dios por no tener humildad. Cosa que no ocurrió con David, cuando el profeta le dice: David, tú mandaste a matar a tu general para quedarte con la mujer del general que mandaste a la batalla para que muriera. Y no, David se sentenció a sí mismo cuando le hicieron una pregunta a David: ¿qué tal persona
se robó la oveja de un pastor. Qué pena debe tener ese ladrón que se robó la oveja de otro pastor. Y le dice, se merece morir. Bueno, dice, ese eres tú, pues le robaste la mujer a tu general. Y se dio cuenta que él mismo se había condenado a muerte con eso. Entonces, David mostró arrepentimiento y sintió dolor porque había hecho un cargo de conciencia y pidió perdón a Dios que cometió un pecado grave. Si yo tengo la culpa, hice mal, Señor, perdóname. Te pido perdón por eso, ¿no? Quizás Dios le dio el corazón a David de contrición, ese espíritu de contrición, de dolor, de haber cometido un pecado tan grave, ¿no? Entonces, en ese caso David fue perdonado porque mostró humildad y mostró una condición de humildad. Pero aquí voy a mostrar a ustedes una atalaya, donde la Watchtower se comporta como Adán y Eva, se comporta como Saúl, y la Watchtower ha publicado artículos de lo importante de reconocer su responsabilidad. Y sacó el ejemplo, justamente me acuerdo, de Adán y Eva, que pecaron y echaron la culpa a otros, como también Saúl, que en vez de reconocer su culpa, le echó la culpa a otros. Entonces, y la Watchtower dijo que eso era algo que Dios aborrecía, que uno no acepte su responsabilidad y trate cobardemente de echarle la culpa a otros. Entonces, la Watchtower publicó un artículo que quiero mostrar a ustedes, una atalaya de los años 1995, si no me equivoco, que muestro a continuación. Quiero leer lo que la Watchtower publica como una explicación, como una verdad, para explicar algo que ocurrió con respecto a las fechas falsas del fin del mundo para 1925, 1975. Y quiero que ustedes vean cómo la Watchtower explica algo como una verdad, cuando en realidad es una falsedad. Es una muestra justamente de lo que ella misma Watchtower ha condenado, la cobardía, el no aceptar su propia responsabilidad y echarle la culpa a otros de eso, de sus propios errores, de sus propias mentiras, de sus propios pecados. Engañar y mentir es un pecado. En vez de decir pedir perdón porque somos nosotros los responsables de esas fechas, echan la culpa a otros para evadir la responsabilidad. Justamente lo que la Watchtower había condenado en muchos artículos, la importancia de aceptar sus propios errores, de su responsabilidad, sea lo que le venga encima, lo que sea, aceptarlo. Pero no tratar de diluir la responsabilidad echando la culpa a otros. Veamos pues esta atalaya para comentar. En la revista Despertat del 22 de julio de 1995, página 9, la sociedad Watchtower dijo lo siguiente: los estudiantes de la Biblia, conocidos desde 1931 con el nombre de Testigos de Jehová, también se figuraban que en 1925 se realizarían ciertas profecías bíblicas maravillosas, como la resurrección de hombres fieles de la cristiandad, de la precristiandad o de la antigüedad, entre ellos Abraham, David y Daniel. En años más recientes, muchos testigos conjeturaron que los sucesos vinculados al inicio del reino milenario de Cristo podrían dar comienzo en 1975. Su expectativa arrancaba del entendimiento de que ese año empezaría el séptimo milenio de la historia humana. Repito esto nuevamente, que es importante repetirlo, porque es una aberración, una falsedad, una mentira grotesca de la sociedad Watchtower. Dice así: los estudiantes de la Biblia, conocidos desde 1931 con el nombre de Testigos de Jehová, también se figuraban que en 1925 se realizarían ciertas profecías bíblicas maravillosas, como la resurrección de hombres fieles de la antigüedad, entre ellos Abraham, David, Daniel. En años más recientes, muchos testigos conjeturaron que los sucesos vinculados al inicio del reino milenario de Cristo podrían dar comienzo en 1975. Su expectativa arrancaba del entendimiento de que en ese año empezaría el séptimo milenio de la historia humana.
Ajá, o sea que solamente fueron conjeturas de muchos testigos de Jehová. No de todos, dice, de muchos testigos conjeturaron eso. Que los sucesos vinculados al inicio del reino milenario de Cristo podrían dar comienzo en 1975. Y que su expectativa arrancaba del entendimiento de que en ese año empezaría el séptimo milenio de la historia humana. Es decir, que el sexto día de la historia humana de 1000 años, el sexto día de 1000 años de la historia humana, el sexto día terminaría en septiembre de 1975, digamos la fecha exacta, se decía que era en septiembre de 1975, para entrar al séptimo milenio de la historia humana, que obviamente era en lo que se conoce como el milenio, pues el séptimo día para entrar al milenio. Y para ello obviamente tenía que venir el Armagedón primero. Bueno, queridos amigos, como ustedes han podido observar, este es un segundo ejemplo de una mentira. La Watchtower habla diciendo que los estudiantes de la Biblia creían que 1925 marcaría la resurrección de los antiguos patriarcas, hombres fieles de la precristiandad, como Abraham, David, Moisés, Josué, en fin, todos los patriarcas que iban a resucitar para el año 1925. Y que eso lo creían los estudiantes de la Biblia, creyeron eso. Y cuando entra a tallar para el año de 1975, la Watchtower comete el mismo desliz, diciendo que muchos testigos de Jehová creyeron por sus propias expectativas personales, por sus propios anhelos de ver el Armagedón llegar, que en el año de 1975 marcaría el fin de los 1000 años de la historia humana para entrar al séptimo día de 1000 años, que era el milenio. Y que eso fue creído, fueron expectativas de los propios miembros de algunos o muchos miembros, dice, no todos, que eso salió de la base de la gente de a pie, de a pie, que ellos tuvieron sus propias expectativas y sus deseos personales de ver el Armagedón venir para 1975, porque supuestamente culminaban el sexto día de la historia humana, los 1000 años de la historia humana, para entrar al séptimo día de 1000 años, que era el milenio. Para ello tenía que venir el Armagedón para 1975, obviamente, para entrar al milenio, al séptimo día de 1000 años. Y que la historia del hombre en la tierra culminaría en el sexto día, que era justamente 1975. Y más claramente para septiembre. La Watchtower cobardemente se desliga de esa responsabilidad y no admite que la primera fecha para 1925 que se menciona acá, porque no fueron las únicas fechas del fin del mundo que la Watchtower denunció, hubo la de Russell para 1914 y otras más del mismo Rutherford, pero esta de 1925 fue inventada, fue especulada, fue creída, se originó no por los estudiantes de la Biblia, se originó por el mismo juez Rutherford, fue él el responsable de esa fecha. Y es por eso que cuando no se cumplió el fin del mundo con el 1925 y no registraron los patriarcas tampoco, él tuvo que reconocer que se hizo asno de sí mismo. I made an ass of myself, declaró en una mesa de reunión en el año de 1925, cuando no ocurrió nada. Se reunió y estuvo presente el señor Fred Franz cuando era joven, y escuchó al señor Rutherford decir: he hecho un asno de mí mismo. No dijo: se han hecho asnos los estudiantes de la Biblia, porque el único que creó esa fecha y la inventó fue Rutherford. Pero la Watchtower, en la playa que les he mostrado, decía que los estudiantes de la Biblia creyeron que para 1925 iban a estar los patriarcas. No, no fue los estudiantes de la Biblia, fue Rutherford. Y Rutherford le metió eso a la cabeza de los estudiantes de la Biblia, que es muy diferente. Él fue responsable de enseñar eso. Y como la gente es seguidora de hombres, porque eso ocurre cuando uno es seguidor de hombres, y por seguir a Rutherford y querer todo lo que él decía como palabra sacrosanta, como palabra final, como la verdad absoluta, creyeron en eso. Cuando no pasó nada, se demostró que este era un farsante, que no estaba guiado por Dios en absoluto, que no era la oración de Jehová, y que era un mentiroso. Quedó como un mentiroso y dijo muy claramente: I made an
ass of myself, me he hecho un asno de mí mismo, porque fue el responsable de esa fecha. Pero eso no lo dice acá en esta atalaya, y sino que en el 25 fue una fecha que fue querida por los estudiantes de la Biblia, porque hasta ese entonces, en 1925, se conocía como estudiantes internacionales de la Biblia, no como los que dije, fue en 1921 para adelante, se cambió el nombre, pero este artículo dice pues que los estudiantes de la Biblia creyeron por algún tiempo, dice, los estudiantes de la Biblia en general, creyeron que en Cristo 25 vino a los patriarcas. Y la pregunta es, ¿y cómo? Uno se pone a pensar, ¿cómo? Que dice que todos los estudiantes de la Biblia se imaginaron inmediatamente en su mente, todos ellos, que en 1925 iban a los patriarcas, como si se hubiera revelado un ángel a todos ellos, estudiantes de la Biblia, para decirles que en 1925 iban a los patriarcas. No, es imposible que todos hayan tenido esa idea, pues todos los estudiantes de la Biblia. Tuvo que haber un responsable que les metió eso en la cabeza, y no fue un ángel del Señor, fue Rutherford que le metió esa idea. Y ellos querían agarrarlo como si fuera un ángel enviado del Señor, que estaba dando una profecía, una enseñanza falsa, por seguir a hombres que se hacen llamar como los iluminados, como los escogidos por Dios, y seguir a hombres. Y es por eso pues que Rutherford quedó muy desprestigiado y como un falso profeta dentro de la Watchtower. Ahora, con respecto al 1975 que hemos visto también en la revista Atalaya, dice: muchos testigos de Jehová tenían sus expectativas de ver al Armagedón venir y pensaron que 1975 marcaría ese año del Armagedón. Le echa la culpa a los miembros, muchos, dice, muchos, no dice que todos, no puede decir que todos, porque no sería falso. Y esos muchos eran aquellos que creyeron pues al señor Franz, que fue el que inventó esa fecha. Esa fecha de 1975 fue inventada por Franz y está totalmente comprobado y demostrado en el libro que él publicó en 1966 titulado Vida Eterna en Libertad de los Hijos de Dios. En ese libro, el señor Franz hace su cuadro cronológico de la historia humana, desde el nacimiento de Adán en el 4026 hasta el cumplimiento del sexto día de 1000 años, que culminaría para él en 1975, para tal milenio. Fue él que le metió la idea, y la evidencia está en ese libro. Véanlo, Vida Eterna en Libertad de los Hijos de Dios. En ese libro justamente Franz habla de los 6.000 años de historia humana, que iban a culminar en todo el 1975 para entrar al milenio, y para eso dijo que el Armagedón fue él el responsable. Él fue conocido como el falso profeta de la Watchtower. No fue una idea que muchos, porque vean la lógica, no puede tener lógica que todos los testigos de Jehová que quieren ver al Armagedón, fijar en el año 1975, que todos tuvieron una iluminación. Uno puede decir, yo pienso que vendrá el año 2000, otro va a poder pensar, yo pienso que vendrá el año 1980 o 1000, en esa época, estamos hablando de 1975, o 1966, perdón, cuando se publicó este libro. Muchos podrían pensar, yo creo que el Armagedón va a venir el próximo año 1967, otro no, 1980, otro año 2000, 2020 o 2030, pueden tener ideas diferentes, pero que todos los testigos de Jehová de la base tuvieran expectativas de ver al Armagedón y pensaron que en 1975 vendría el fin del mundo. Es que todos todos tuvieron la misma edad del mismo año, todos tuvieron así ese deseo de ver al Armagedón para el mismo año. ¿Es eso lógico? Es ridículo. Podrían tener expectativas de ver al Armagedón, pero cada uno con diferentes años, acuerdo a lo que se le ocurría. Podría ser. Yo pienso que va a ser, como veo las cosas, estamos en 1966, tendrá pues hasta 1980, pues. No, otro diría, no, 1990, otro no, año 2000 quizás, otro 2020, no, 2000, como los mayas, pues en 2013. Como los mayas, 2013. Pero que todos hayan tenido expectativas de ver el Armagedón cerca, y fijaron, todos se pusieron de acuerdo, que es el más bueno de acuerdo para una fecha, porque tenemos expectativas para ver el Armagedón. Pongamos 1975, es absurdo, es estúpido, para imbécil, es tarado mental. Tuvo que haber sido una sola persona que le metió esa idea, una sola persona, y esa fue la cúpula, el responsable de la Watchtower, en ese momento el vicepresidente de la Watchtower, el señor Frederick Franz. Él fue el que inventó esta fecha, inventando su propia cronología de cuando nació Adán, para contar la historia humana del hombre hasta el 1975, que se supone culminar los 6.000 años de la historia humana, contando el 4026. Si yo sumo 4026 a.C. hasta le sumo 1975, me da 6.000 años, pues. Y pensaba que ahí acababa la historia humana para estar el milenio con un previo Armagedón. Y entramos a ese tipo de 10.000 años, que era el milenio, los 1000 años que uno va a estar ahí.
Eso fue Franz, y está documentado en ese libro, Vida Eterna y Libertad de los Hijos de Dios, de 1966, que no aparece en la biblioteca de la Watchtower, está totalmente eliminado ese libro. Vean el CD-ROM de la biblioteca, el CD-ROM nomás, que pueden bajar por internet, y vean los libros que tiene la Watchtower. Ahí si ven ese libro Vida Eterna, no lo ponen, porque esa es la evidencia clara que esta idea de la mejor película del disco no vino de muchos testigos de Jehová de la época del año, sobre la década de los años 1960, que tenía expectativas de gran Magedón. Eso no es cierto, es una falsedad, porque las pruebas documentales, es decir, los libros del señor Franz de la década de los años 1960, así indican que él inventó esa fecha y se los metió en la cabeza de los testigos de Jehová, dándole a ellos esa expectativa. Fue Frederick Franz, el vicepresidente y después presidente de la Watchtower. Creo que fue el cuarto presidente de la Watchtower, el señor Franz, ese mentiroso Pinocho. Pero entonces la Watchtower mintió en esta 13 por segunda vez, le muestra una segunda mentira para que sea plural. Las mentiras de la Watchtower, para que se vea que la religión que sea mentiras en plural no puede ser la verdadera. La Watchtower aquella enseñó dos mentiras, ¿no? De tantas que puedo sacar, para que se convierta en plural. La Watchtower enseñó mentiras, tanto con el asunto de la gran tribulación que vive en el 2014, mencionó por 45 años como una verdad, como también lo que acabo le estoy mostrando a ustedes con respecto a esta revista Atalaya. La Watchtower afirma pues, que esto del 1925, 1925 salió de la base, de los miembros de a pie, de la base que tienen expectativas, cuando es una falsedad. Vino de la cúpula, y no de la cúpula de un cuerpo gobernante, vino de una sola persona. La idea de 1925 vino de una sola persona, no vino de una cúpula, cuerpo gobernante de la época de Ralph, porque ya no existía el cuerpo gobernante como tal. Eso fue en la época de Nord con Francia. Pero en esa época estaba el presidente, era la figura, él era el que mandaba, el figurete, el que daba todo el evento espiritual, era Rutherford. Y él fue responsable de poner esa fecha 1925. Tanto es así que él mismo dijo: me he hecho un asno de mí mismo con esta profecía falsa. Un asno, se llamó asno él mismo. Imagínense, un fiel siervo del Señor, escogido para dirigir la organización de Jehová, que se hace llamar como asno. No creo que Jehová quiera atender un asno como el principal responsable de la Watchtower, de su organización en la tierra. A un asno, que se hace llamar, soy un asno. ¿Por qué hace ocupando un puesto de presidente un asno? Que está rebuznando ahí en Betel. ¿Qué hacía un asno? Rebuznando ahí, enseñando a los babosos que lo seguían. Que eran también otros burros, ¿no? Porque solamente un burro puede seguir a otro burro. Entonces, queridos amigos, vemos dos mentiras en la Watchtower. Puedo sacar un montón de mentiras más, ¿no? Puedo sacar, con la Watchtower enseñó por décadas que Gog de Magog era Satanás el diablo. Y luego, en el año 2015, me dice: no, pues, es Satanás diablo. Es una liga de naciones que atacará al pueblo de Dios, pues. La tiramos, pues, la regamos, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues, ya, ¿qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacerme? ¿Me vas a matar? No. Cambiemos nomás, y así alegremente. Entonces, la Watchtower le dice: usted también le dice: la religión me enseña mentiras, no puede ser la verdadera. No puede ser la verdadera. La Watchtower enseña mentiras. Ahora, ustedes dirán: bueno, muéstrame cómo es verdad, pues, que Rutherford fue responsable de esta fecha en 1925. Que de él salió esta idea. Bueno, muy fácil. Hay que leer el libro Millones que ahora viven jamás morirán, que es un folleto, más que un libro, un folleto, que era el discurso que él daba en Canadá, Estados Unidos, todo Estados Unidos, durante los años 1918 hasta 1925. Fueron 7 años dando este discurso: millones que ahora viven jamás morirán. Y ahí adentro, con la página 90 y pico, él habla pues del año 1925. Dice muy claramente, y lo voy a poner a continuación en pantalla este libro, esta página, para que vean que él mismo fue responsable de esta mentira. Aquí pueden ver ustedes el libro titulado Millones que ahora viven no morirán jamás. En realidad era un folleto. Este folleto, como podemos ver acá, fue escrito por el señor J.F. Rutherford en 1919. Este folleto en realidad se publicó recién en 1920. Esta es la edición de 1921. Rutherford comenzó a dar su discurso, Millones que ahora viven no morirán jamás,
que acabó en un folleto que es este, en 1920, cuando él emprendía en 1919 este anuncio de que millones que ahora viven en la Tierra no morirían jamás. Y fue J.F. Rutherford que publicó este libro, título Personal, en el año 1920, y comenzó a hacer copias en 1921, 1922, 1923, 1924 hasta 1925, en que terminó esta farsa de un Armagedón a puertas para 1925. Quedó él como un falso profeta, porque fue él el de la idea de que en 1925 resucitarían todos los patriarcas hombres fieles de la precristiandad y que se entraría a un paraíso restaurado, a un nuevo orden de cosas. Y vamos a dirigirnos a la página 80, queridos amigos. Vamos a reducir un poco. Bueno, vamos a la página 80. Vamos a ir avanzando. Hacerlo más rápido. 1980. Página 80. 79. 80. Acá vamos a reducir un poco para que encaje en pantalla. Y aquí lo tenemos. Aquí está encajando en pantalla la página 80 de este folleto. Millones, el título: millones que ahora viven no morirán jamás. Y leyendo el segundo párrafo, dice así: basado sobre el argumento que hasta aquí hemos presentado, o sea, de que el viejo orden de cosas, el viejo mundo está terminando y siendo hecho a un lado, que el nuevo orden de cosas está siendo introducido y que 1925 presenciará la resurrección de los antiguos patriarcas y profetas y el comienzo de la reconstrucción. Es razonable la conclusión de que millones de gente que ahora están en la Tierra aún se encontrarán en ella en 1925. Luego, fundándonos en las promesas presenciadas en la palabra divina, en la Biblia, tenemos que llegar a la positiva e indisputable conclusión de que millones que ahora viven no morirán jamás. Así, Señor. Así es, Señor. La Watchtower con el señor Rutherford, él a título personal, dijo y profetizó falsamente de que los hombres fieles de la precristiandad, los profetas, los patriarcas, resucitarían en 1925 y que la gente en ese entonces presenciaría esa resurrección. Y dijo que tenían entonces que llegar a la conclusión de que millones que ahora viven no morirán jamás. Imagínense ustedes. Entonces no fue una idea de los testigos de Jehová o de los estudiantes de la Biblia de ese entonces que salió esta idea de 1925. Fue el mismo Rutherford que lo publicó y dejó evidencia de ello en este folleto de 1920 titulado Millones que ahora viven no morirán jamás. Este folleto es de la edición de 1921, pero este folleto se comenzó a publicar en 1920, que era todo el discurso que él daba en Estados Unidos, en ciudades de Estados Unidos y en Canadá, de su discurso que se titula Millones que ahora viven no morirán jamás. Y de ese discurso hizo este folleto. Él fue el responsable a título personal de esta fecha profecía para 1925 y no los testigos de Jehová de entonces, que ellos tenían esa expectativa de ver el Armagedón para 1925. Eso es una falsedad publicada por esta organización falsa que enseña mentiras. Que fue él el responsable de esta mentira. Lo de Franz lo pueden encontrar a ustedes en el libro Vida Eterna y Libertad de los Hijos de Dios, un libro rojo, en las páginas 33 al 35, si no me equivoco, puedan revisarlo, y ahí aparece toda la cronología que hace el señor Franz, que fue su propia cronología inventada, porque había otra cronología que usaba la Watchtower antes, que se llamaba la cronología de Ussher, que la Watchtower la ajustó. Franz dijo: no, esa cronología está un poco desfasada, yo voy a hacer mi propia cronología. Difería unos años con la de Ussher, 12 años creo que hay diferencia. Entonces
Franz creó su propia cronología bíblica. Independiente, dice, independiente la Watchtower. ¿Quién la hizo? Hizo Franz, que lo llevó a él a concluir que los 6.000 años de historia humana culminarían en 1975 para entrar ese año al milenio, para vivir los últimos 1.000 años del séptimo día. Así, él fue el responsable. Y está ahí. Los invito a que la lean en el libro, Vida Eterna y Libertad de los Hijos de Dios, de 1966, páginas 32 a las 35 en adelante. Ahí se ven todas las obras con todos la cronología bíblica, con todas las fechas desde la creación de Adán hasta el año de 1975. Bueno, amigos, para hacerla muy larga, porque puede aburrir esto, le digo, usted me dice, va, ¿seguirá usted el consejo de la Watchtower de cómo escoger la religión correcta, como dice esta atalaya del 1 de diciembre de 1991, página 7, bajo el subtítulo ¿Cómo escoger la religión correcta? Y la Watchtower dice, la importancia de enseñar la verdad bíblica. La religión que enseña mentiras no puede ser la verdadera, porque una organización que es como un árbol da fruto malo, no puede ser la religión verdadera. Una religión que es la verdad no puede dar fruto malo. Solo una religión falsa da fruto malo. Y el fruto malo de una religión religiosa, ¿qué cosa es? Son sus doctrinas, sus enseñanzas. Ese es su fruto, lo que ella publica como alimento espiritual. Si ese alimento espiritual está siendo falso, quiere decir que es un árbol malo, que da fruto malo. No puede ser la religión verdadera. Y la Watchtower, lamentablemente, es una de las peores, si no la peor de todas, porque yo les saco más que 2 ejemplos, porque si no lo haría larguísimo, sería un video de muchas horas, ya que se quedarían ustedes dormidos. He hecho este video corto, no relativamente corto, para hacer 2 mentiras de la Watchtower, para hacerlo en plural, 2, no uno solo, para que concuerde con esta explicación de la Watchtower, de que la religión que enseña mentiras, plural, no puede ser la verdadera. Entonces pongo 2 ejemplos para que se convierta en plural, 2 mentiras. Ya, con eso es suficiente. No tiene que enseñar 50 mentiras, sino basta con 2 mentiras para que ya esta religión no pueda ser la verdadera. Entonces el Señor te dice, ¿qué hace usted metido en esta religión falsa? Si la Watchtower te está diciendo cómo escoger la religión correcta, y te está diciendo, ojo, la religión que enseña mentiras no puede ser la verdadera, porque una religión que da fruto malo como un árbol, o sea, compara la religión o la organización religiosa como un árbol. Si ese árbol o esa organización da fruto malo en sus elementos espirituales como alimento, es malo, errado, equivocado, falso, no puede ser religión verdadera, así de sencillo. Y la Watchtower, con esta publicación, solita se condenó y se puso la soga al cuello y se tiró al abismo con la soga, y se quedó rascadita. Ella es una religión falsa. No perdamos tiempo. ¿Para qué estás dando tanta vuelta? Esta religión es falsa y decir hasta la vista, baby, y no seguir sin un asno más siguiendo estos mentirosos de cuerpo gobernante, tal como hicieron muchos que siguieron a Rutherford y a Franz creyendo en sus fechas falsas del fin y quedaron pues como unos tontos, ¿no? Unos tontos que creyeron por seguir a hombres, se quemaron, están siendo hombres que no eran siervos del Señor, porque los únicos siervos del Señor son aquellos que enseñan la verdad original, que no cambia, cosa que no ocurre con los egipcios, que descartan su doctrina porque no son de Dios. Así de sencillo. Entonces la religión que enseña falsedades no puede ser verdadera de ninguna manera. Bueno, amigos, gracias por su atención. Un saludo muy cariñoso a todos mis amigos, a mis amigas de Fuerza Gasolera, que se me han acompañado tantos años, a todas las amigas que recuerdo bastante, me corrió mi corazón, y a todos mis compañeros de todos los países americanos también. Cuando tengo tiempo subo algo que se me ocurre, que sea bastante didáctico, que sea comprensible, que ayude rápidamente a ti a darse cuenta que pierde tiempo siendo testigo de Jehová, que eso no es la religión verdadera, porque no cumple los requisitos de la Watchtower. La religión que sea la verdad es la religión verdadera, y que sean mentiras, no puede ser la verdadera. Bueno, amigos, que tengan unas buenas noches y será hasta la próxima oportunidad. Un abrazo a todos. Cuídense mucho.